Bienvenidos a un nuevo tutorial de dibujo técnico. En este caso vamos a trabajar el tema de la distancia, en este caso de entre recta y plano. Para calcular la distancia entre una recta y un plano, tenemos que trazar una recta perpendicular a la recta hasta que corte con el plano. Tenemos pues una recta que tiene que ser paralela al plano. La recta, si se intersecciona con el plano, es decir, si no es paralela, la distancia sería 0. Para que la recta sea paralela al plano, tiene que haber una recta paralela a la recta dada que pertenezca al plano. Y entonces, en perpendicular a esta recta contra el plano, tendríamos el segmento de distancia. Vamos a ver una serie de casos. En el primero tendríamos una recta paralela a un plano proyectante horizontal. Para poder medir la distancia entre la recta y el plano, en este caso proyectante horizontal, lo que hay que hacer es verlo proyectante el plano. Es decir, si lo vemos convertido en una línea, veremos automáticamente en verdadera magnitud lo que mide la distancia entre ambos. Esta recta, como hemos dicho, tiene que ser paralela al plano. Es decir, tiene que estar también incluida en un plano paralelo al anterior. Ahí lo tenemos en sistema diédrico, es decir, la recta, como está, el plano es proyectante, vertical, aquí el plano lo vemos contenido en una sola recta, y en perpendicular directamente veríamos la verdadera magnitud del segmento. Vemos que aquí también la proyección vertical de la recta es paralela al plano alfa. En proyección horizontal puede ser la que sea, puede ser variable. En este caso, aquí tendríamos una recta que vemos que siempre, la recta perpendicular para el segmento de distancia siempre es perpendicular a las trazas. Puesto que es una recta perpendicular que sale de la recta y va hasta el plano, tiene que ser perpendicular a las trazas del plano. Aquí tendríamos otro ejemplo de, esta vez, la distancia entre una recta, es una recta oblicua, con un plano proyectante horizontal. En este caso, esta es la recta que es perpendicular al plano. Se puede ver que es una recta horizontal. Aquí estaría su proyección vertical y su proyección horizontal. En el sistema diédrico, ¿dónde vemos proyectante el plano? Como es un plano proyectante horizontal, lo vemos en planta. Lo vemos aquí. La recta la veríamos en esta proyección paralela al plano y la verdadera magnitud de la distancia la tendríamos aquí. Es una recta, como vemos, una recta horizontal. Aquí la tendríamos en proyección vertical y en proyección horizontal. La verdadera magnitud la vemos aquí abajo. Un tercer caso en el que vemos una recta, queremos medir su distancia a un plano paralelo a la línea de tierra. Entonces, ¿dónde podríamos ver esa recta? Vemos que la recta tiene que ser perpendicular al plano, desde la recta que me han dado, es decir, sus proyecciones van a ser perpendiculares a las trazas del plano, alfa 1 y alfa 2. Y al ser un plano para la línea de tierra, es en tercera proyección donde lo vamos a ver proyectante y donde vamos a ver la verdadera magnitud de la distancia. Vemos como la recta, en este caso, es una recta oblicua, pero es una recta paralela al plano. En tercera proyección vemos aquí, la tercera proyección R, 3, que es paralela a alfa 3. Y aquí veríamos este segmento, que es el segmento de distancia, este sería D1, D2, y aquí tendríamos D3, que al estar el cambio de plano, en este caso la tercera proyección, paralelo a la recta, la vemos en verdadera magnitud. Y vemos que es perpendicular a ambas. Y vemos que el segmento de distancia en proyección horizontal y vertical sigue siendo perpendicular a las trazas. Y por último, el caso más general sería este. Sería un plano oblicuo. Tenemos aquí una recta perpendicular que sale de la recta hasta el plano. Perpendicular, es decir, mira sus proyecciones, vemos que son perpendiculares a las trazas alfa 1 y alfa 2. Es una recta oblicua, pero está incluida en un plano paralelo a alfa. ¿Dónde vamos a ver dónde se va a ver la verdadera magnitud del segmento de distancia? En este caso hay que hacer un cambio de plano perpendicular a la traza, puesto que la recta es paralela al plano, llegaremos a ver el plano contenido en una recta, es decir, proyectante, y en perpendicular veremos el segmento diédrico. Tendríamos esta recta R y el plano alfa. Vemos que las dos rectas, es decir, la recta perpendicular a ambos, es perpendicular. Evidentemente, la perpendicular entre esta recta y R no se ve, puesto que en sistema diédrico los ángulos no se conservan, pero aquí en tercera proyección nos llevamos aquí el plano alfa, hacemos la tercera proyección del plano alfa, alfa 3,
Nos llevamos 2 puntos para ver R, que tiene que ser paralelo, y aquí podemos medir el segmento de distancia. ¿Cómo nos lo llevamos a sus proyecciones en diédrico? Tienen que estar en una recta, ambos perpendicular a la traza, puesto que para ver esta recta frontal tiene que estar paralela al plano que hemos hecho el cambio de plano. Nos lo llevamos aquí y luego ya para hacer el alzado nos llevamos las alturas de los extremos del segmento verdadera magnitud. Vemos que el segmento verdadera magnitud sí que es perpendicular a las trazas del plano, como siempre, porque es una recta perpendicular al plano. Y no se conserva la perpendicularidad entre la recta y esta. Sean perpendiculares, realmente no se conserva la perpendicular. He dicho antes que para que una recta sea paralela a un plano, esta recta tiene que tener una recta paralela que esté incluida dentro del plano. Es decir, aquí tenemos una comprobación de la anterior. Tendríamos R aquí y he trazado una recta paralela, es decir, sus proyecciones son paralelas, y he comprobado si esta recta pertenece al plano o no, para ver si esta recta es paralela a este plano. Aquí tenemos donde esta recta, que es paralela a R, llamamos la S, donde tiene su traza horizontal, es decir, donde corta el suelo, donde corta con la traza horizontal. Luego ese punto de aquí, este extremo, sí que pertenece al plano, y he tomado otro punto cualquiera de la recta, y aquí he hecho la comprobación, y vemos que sí, efectivamente, ese otro punto, este de aquí, también pertenece al plano, con lo cual R es paralela a alfa. Bueno, creo que más o menos la idea ha quedado más o menos clara. Es decir, para medir la distancia entre una recta y un plano, lo que hay que hacer es ver proyectante el plano. Es decir, si bien el plano ya es proyectante, ya lo veremos en la proyección adecuada, es decir, si es proyectante vertical en el plano vertical y si es proyectante horizontal en el plano horizontal. En el caso de que sea un plano paralelo de tierra, lo veremos en tercera proyección, porque ahí es donde lo vemos proyectante, y en el caso de que nos den un plano oblicuo, pues ya tenemos que generar nosotros un cambio de plano para verlo proyectante, y entonces veremos dos rectas, una en la que está contenido el plano y otra la proyección de la recta, y ahí podremos medir en perpendicular la distancia entre ambos. Pues eso ha sido todo en el tutorial de hoy. Un saludo.